Elisa María Facio Algorta. Nacida en Montevideo en 1963. Está casada con Fernando, con quien tiene 5 hijos y 2 nietas. Estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde obtuvo el título de Ingeniera de Sistemas en Computación en 1988 y el título de Magíster en Ingeniería en Computación en 2014. Elisa Facio es la presidenta de la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA. Elisa Facio, presidente de la institución, destacó la importancia de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad y reafirmó el compromiso con los jóvenes. Su primer trabajo se desarrolló en el Banco Central del Uruguay, donde trabajó durante 9 años. Luego trabajó de forma independiente hasta su incorporación en ANDA. En marzo del 2013, da un giro a su carrera asumiendo como directora de crédito y gestión comercial. De la nueva administración que yo estoy encabezando, empezamos a tener otra postura, digamos que más positiva, más de buscar oportunidades en los desafíos que nos planteaba la ley. Distanciamiento. Exactamente. Nosotros somos de los que preferimos encontrar oportunidades que inconvenientes, digamos. Desde junio del 2015 hasta la fecha, integra el Consejo Administrativo de la institución, primeramente como vicepresidenta y desde noviembre como presidente. Asimismo, desde 1985 se desempeña como profesional independiente asesorando a varias empresas de Uruguay y del exterior. En 2015, integra como especialista técnico tribunales de ascenso del escalafón informático de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo. En los últimos años, se sumó como docente del curso de mantenimiento de software, centros de posgrado y actualización profesional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Palabra a Elisa Facio, con su trabajo Mejora del mantenimiento de software utilizando el modelo S3M. Hola, ¿qué tal? Elisa es una ejecutiva de gran experiencia y liderazgo en equipos de alta dirección, con amplios conocimientos en dominio muy variados como alquileres, salud, finanzas y comercial. Bienvenida. Muchas gracias. Muchos hijos, ¿no? Muchos hijos coleccionados. ¿Cómo es eso de coleccionados? Y tenía yo 2 y me casé con mi marido que tenía 2 y tenemos 1 en común. Así que son 5 en total. Siempre bromeamos que tenemos 3 cada uno, 5 en total. 5 en total. Yo también empato contigo. Ah, bien, muy bien. 5, pero todos del mismo matrimonio. Del mismo re lindas matrimonio. las familias grandes. No, y las familias ensambladas también son muy lindas. Sí. Ustedes han logrado una familia ensamblada. Sí, gracias a Dios. Hemos hecho un buen trabajo con mucha ayuda. Pero ahora tenemos una familia re linda, se llevan todos divinos. Los chicos siempre se llevaron muy bien. Fue un poco más difícil para la nena aceptar que el papá se casara de nuevo, pero claro. Digo, en definitiva ahora pasamos muy lindo todos juntos. ¿Crecen más los niños de matrimonios divorciados? O sea, ¿maduran antes? ¿Cómo ves Yo creo eso? que Tenés todas las experiencias. Tengo todas las experiencias. Yo creo que sí. Yo creo que pasan por cosas distintas y eso los hace ver algunas cosas que de repente otros chicos no viven. Pero hay cosas que son graciosas. Por ejemplo, Carlos María, que es nuestro más chico, el nuestro, que es el que tiene a los papás juntos y es el que siempre está en casa y el que siempre está con nosotros, es el como
podríamos decir el más cuidado, es el que se siente muchas veces más solo. Ahora ya no tanto, pero cuando era más chiquita decía, ¿y por qué no hay hermanos? Cuando los otros se iban. Claro, pero es por la diferencia de edad, ¿no? Claro, porque se sintió solo, más pero chiquito. él decía que como que él era el menos privilegiado, porque no tenía muchos padres. Era como gracioso. No tenía muchos padres, no tenía muchos padres, muchas casas y muchas familias. Ah, porque le faltaban padres. Ay, Sí, qué sí, increíble. sí. Veía más divertido la vida de sus hermanos que tenían... Decía que él era como, no sé, yo supongo que es por eso que tú decís que se sentía solo. Le parecía que se sentía solo, entonces eso... Casi como hijo único. Sí. Qué interesante. Sí. Es así, a veces llegaba y decía, ¿hay hermanos? Sí, porque la casa empieza a vaciarse, ¿no? Exacto. ¿Cómo viviste eso de alejamiento de los grandes? Te cuento que en realidad con nosotros siempre vivieron todos los varones, ¿no? Porque Lucía, la hija de Fernando, mi esposo, siempre vivió con la mamá. Pero los varones vivían todos con nosotros. Y cuando Martín se casó, justo se vino de Maldonado una sobrina mía a vivir a casa, a estudiar a Montevideo y a vivir a casa. Así que se fue uno y vino otro, así que seguimos teniendo 4. 4. Así que por ahora seguimos con el familión. Te pido una pausa, la primera, y volvemos enseguida. Gracias. Elisa, si tuvieras que elegir entre tus abuelos un abuelo o abuela. Mi abuela mamá, le decíamos nosotros Esperanza, se llamaba. Era una mujer divina, súper sabia, siempre estaba conciliando todo, siempre estaba abriendo los brazos para contener y acariciar a todo el mundo, a todos nosotros, que éramos 20 nietos, sus 10 hijos, y toda la familia, los sobrinos la querían muchísimo. Yo tuve el privilegio de tenerla muchos años, porque falleció con 96. Ya había nacido mi hijo Carlos María. Ah, qué bueno. Así que también disfruté de eso, de que lo conociera. Era realmente divina. ¿Qué dirías que tenés de ella? Ay, ojalá muchas cosas. Pero una cosa que tengo es que mis nietas les pedí que me dijeran mamá. Porque bueno, como que uno quiere tener un poco de esa sabiduría. Y yo no diría que lo tengo, digo que lo busco. Ajá. Busco tenerlo. ¿Y por qué era así la abuela? Porque era así, porque era sabia, porque era santa, porque era muy dulce, muy suave. Siempre tenía mucha gente a su alrededor, justamente por eso, por no confrontar, por no generar problemas. Ese es el recuerdo que tengo. Tú le ibas a visitar y ella te decía, qué lindo que viniste, vení siempre que puedas. Y no te decía, como de repente uno escucha en otras personas, ay, venís poco. No, Sí. ella siempre era por el lado positivo. Por el lado positivo. Siempre te hacía las cosas como que te sintieras bien, como que era tan lindo verte, como que era tan lindo todo, ¿no? Siempre fue una mujer así, muy positiva. Muy amorosa. Muy amorosa. ¿Quién no ha tenido 4 abuelos? Es difícil elegir uno, qué difícil elegir uno. Yo hace poco tuve que elegir uno y quedás como en deuda con los demás. No, tú no. No, porque yo disfruté mucho de esta abuela y a los otros, bueno, a uno directamente no lo conocí porque mi abuelo paterno falleció cuando mi papá tenía 12 años. Ah. Y mi abuela paterna falleció cuando yo tenía 2 años. Y mi abuelo materno en realidad falleció cuando yo tenía 9 años. Ah, está. Te quedó o sea que la mamá. Como que sí, era la superabuela. Sí, era la superabuela. Yo después tenía una tía, una hermana de mi papá, que era como que oficiaba así un poco como abuela, que también fue una mujer divina, y María Amelia se llamaba, le decíamos Pollita. Y también fue una mujer divina que también me marcó mucho. 2 mujeres muy inteligentes, muy lúcidas, así hasta el final de sus días, ¿no? ¿Habían estudiado? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No, ninguna de las dos. O sea que amas de casa. Sí. Madres. En realidad mi tía nunca se casó, así que no tuvo hijos, sí trabajó, pero trabajó como en un trabajo administrativo. Mi abuela no, mi abuela siempre fue ama de casa, además tuvo muchos hijos. El doble de nosotras. Sí. Ya tenía trabajo ahí, ¿no? ¿Cómo te ve la gente en este rol de
presidenta de una organización tan impresionante que tiene 254... Sí, 254.000 afiliados. 1.000 afiliados, ¿no? Mira, impresiona hasta el número. La verdad que es impresionante porque es realmente una cosa enorme. Yo siempre digo que yo el trabajo no lo hago sola. Tengo mucha gente, tengo un equipo muy grande y eso es como lo que más me fortalece, el equipo, la gente que trabaja conmigo. Mis familiares y mis amigos se divierten como locos y me dicen, ay, flaca, las cosas que haces. ¿Porque no te veían en ese rol? ¿O? En realidad yo siempre fui muy de comprometerme con los temas y de comprometerme con las cosas y fue algo que fue viniendo de a poco, o sea que no fue de un día para el otro. Claro. Entonces como que me fueron viendo y acompañando, viendo las distintas circunstancias en las que, bueno, yo empecé a trabajar en ANDA en el año 98, en el centro de cómputos con todo el tema del problema del año 2000. Después, muchos años después, quedé como directora en el 2007, como directora de informática, como que fui creciendo dentro de la organización. Después pasé a la dirección comercial, eso para mí fue un salto muy grande porque pasar de informática a comercial es un cambio enorme, ¿no? Y es un cambio que además me ayudó mucho a crecer en lo que es como las habilidades, porque es completamente diferente informática, que somos cuadraditos, que comercial. Claro. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque aprendí muchísimas cosas. O sea que lo que has tenido por delante siempre es aprendizaje, o sea, sí, como desafíos y la aceptación del desafío, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que nos enseñan en la facultad, pero eso también me lo enseñaron en mi casa. O sea que uno, en definitiva, siempre tiene que superarse y siempre tiene que ver las oportunidades en cada desafío, en cada problemática, en cada situación. Porque uno en definitiva tiene muchos talentos y bueno, en base a tus talentos es que tenés que seguir saliendo adelante. Te cuento que mi hermana menor es Down y ella misma tiene esa forma de hacer las cosas en la vida. Fíjate que entrenó en natación, fue campeona olímpica en las Olimpiadas Especiales en el 95. O sea, como que en mi casa siempre estuvo aquello de que, bueno, ante lo que se te presente, tú tenés que dar lo mejor de ti y buscar hacer algo positivo. Eso se llama hoy resiliencia. Parece, bueno, no se usaba esa palabra. No se usaba, por eso te digo que como somos así, ¿no? Como que hemos tenido patrones de familiares que nos han llevado a eso y que nos parece tan natural a nosotras, hoy se llama resiliencia. Y es eso, es ante la adversidad. Exacto. Encontrar esto que yo decía, ¿no? Al principio, lo miramos de un lado o del otro. Claro. Claro, es un problema, se presenta como un problema. Está bien. Lloro, como decía Chaplin, o me río y veo y disfruto de ese cambio que me promete la crisis, ¿no? Porque la crisis lo seguro que te está prometiendo, que te está dando, es un desafío. Sí, es así, las crisis dan oportunidades. Además, yo después estudié informática y la informática cambia todo el tiempo. Y si hay algo que aprendemos en la facultad es a adaptarnos a las nuevas tecnologías, sí. Y buscar justamente qué se puede sacar de bueno de las cosas. Y yo creo que es una buena actitud, ayuda mucho en la vida tener esa actitud positiva y saber siempre mirar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación? ¿Qué te y no asustó? Pensar que todo viene de afuera. Claro, que todo depende de uno, de los que tiene al lado y de trabajar, claro. Y saber también compartir el trabajo, ¿no? Eso también de delegar, saber delegar, no es una cosa fácil. Saber delegar es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Porque generas confianza, pero sí. Al mismo tiempo, bueno, todo lo que trae, ¿no? El no estar... El despreocuparse, por un lado, a medias, y monitorear ese tema, pero a su vez la confianza en Yo creo que en mi caso, por ejemplo, el saber delegar me ayuda mucho el hecho de ser madre, porque uno cuando delega una tarea, siempre a mí me enseñaron en la facultad, uno delega la tarea, no la responsabilidad.
no sigue teniendo la responsabilidad. Entonces a esa persona que le delegó la tarea no tiene que abandonarla con la tarea, la tiene que acompañar, que en definitiva es lo que hacemos las madres. Claro. Bueno, cuando le enseñás al niño a que se pongan los zapatos y un día a que se ate los zapatos y un día los dejás que se ate los zapatos solos. Y cada vez capaz que no le quedan tan linda la moñita como te queda a vos, pero él tiene que aprender a hacerlo y vos le tenés que ir acompañando hasta que lo hace solo sin que lo mires. Con el tema de la gente a la que le das tareas es un poco así también, ¿no? O sea, como que uno va preparando y después tiene que seguir acompañando. Hay muchas mujeres hoy. Antes era difícil ver, no sé, en ANDA hay muchas mujeres. Sí, en ANDA hay muchas mujeres. En ANDA somos muchas mujeres. ¿Eso es casualidad? ¿Eso es el tipo de trabajo que realizan? ¿Qué te parece que hay en eso? Hubo bastantes mujeres desde el principio de los tiempos. O sea, uno ve las fotos antiguas, ANDA tiene 83 años, y uno ve las fotos ya desde la fundación y había mujeres. Pero había algunos lugares donde no había mujeres. En los roles de dirección, por ejemplo... Siempre eran hombres. Siempre eran hombres. Cuando y bueno, en el consejo también, hay un chiste que se hacía en ANDA, que hubo una vez una consejera mujer, pero ese problema ya lo solucionamos. Imagínate. Está buenísimo. Entonces, bueno, siempre como que, por ejemplo, cuando yo fui directora de informática, todos los directores de todas las otras áreas eran hombres. Primera reunión de directores que fue en Minas, eran 22 hombres y yo. O sea, somos muchas mujeres, pero si uno mira así los cuadros de dirección, gerenciales o dirección, fuimos menos. Ahora somos más. Ahora tenemos una gerente general, ahora estamos más fuertes. Igual son más hombres. El desafío de enfrentarte a esto de la presidencia, ¿cómo dudaste en algún momento íntimamente? ¿No? Vos sabés que no. A ver, te tenés confianza. En realidad el tema es así. ¿Pero era lo que tú querías? O sea, a mí me invitaron a participar como suplente del vicepresidente. Y la verdad que yo lo hice con mucho gusto porque era toda una distinción, en definitiva, que me invitaran a participar de... Más si venía de eso, de que habían solucionado durante 80 años para la no mí, presencia de la mujer. La verdad que era toda una distinción, lo recibí de esa manera. Y en un momento del año pasado el vicepresidente renunció. Y bueno, y renunció y era como que tocaba asumir la vicepresidencia. Y a los meses renunció el presidente. Y bueno, y lo que tocaba era asumir la presidencia. Yo ni me lo cuestioné, porque a mí, yo siempre digo que soy muy Susanita, ¿no? O sea, yo soy muy de hacer lo que hay que hacer. Entonces, bueno, era lo que había que hacer. Y había que hacerse cargo. Y yo lo hice con mucho gusto, digamos, con muchas ganas y con mucha responsabilidad. ¿Se vivió como crisis en ANDA esos cambios? Fue un problema bastante importante que como te decía, bueno, yo tomé con mucha responsabilidad. Desde el día 1 dije, bueno, ¿qué es lo que queda por delante? Era 1 año y 2 meses hasta las próximas elecciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esta organización en este tiempo? ¿A qué voy a apuntar? Y digamos, como valoré la situación y vi cuál era el camino que tenía que recorrer. Yo creo que habría 3 semanas y un amigo me dijo, ¿y no podías decir que no? Y ahí fue como la primera vez que me lo planteé. Ni se me había ocurrido. Sí, están las dos posibilidades, es decir, que aceptar o no. La verdad que sí podría haber dicho que no. Pero ni se te ocurrió. Pero no. Ni se te ocurrió. No, hasta que no me lo preguntaron, sinceramente no. Me parecía que, bueno, era lo que había que hacer y bueno, y había que hacerlo. Ya está. Bien. Ahora seguimos hablando. Estoy con lentes, ¿viste qué interesantes son? Sí, Ágata Ruiz de la Prada. Re lindos. Re lindos, de Estela Hinchuk. Ya venimos. ¿Qué pasa con la cocina? ¿Te gusta o tenés poco tiempo? Me encanta cocinar. Tengo poco tiempo, pero igual trato como de organizarme y cocinar cuando llego, para la cena sobre todo. Pero me gusta mucho cocinar, me parece que es como una linda manera de agasajar a la familia. Sí, y de compartir, ¿no? Sí, y bueno, y preparar la mesa, para que es el momento en definitiva en el que compartimos todos. Claro. Pero como que me gusta eso de preparar las cosas para la familia, me parece que es como un acto de amor. Tú que tenés 254.000 hijos, no sé...
asociados, ¿cómo se dice? Afiliados. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la organización? La organización, lo más importante que tiene es la calidez con la que se atiende a los afiliados, porque los afiliados son socios de la institución, somos una asociación sin fines de lucro. Entonces, los socios, o sea, los afiliados son los dueños de la asociación. Y en ANDA siempre existió esa vocación por atenderlos de la mejor manera. Entonces, nunca son clientes para nosotros. Yo creo que eso es como la fortaleza más importante. ¿Y eso fue así desde el comienzo? ¿O fue la impronta de algún presidente o de alguna dirección? No, eso es así desde siempre. Cuando yo entré a trabajar en ANDA, te decía, con el tema del año 2000, bueno, se cuidaba, empezó el tema de la tarjeta de crédito. ANDA hasta ese momento daba los préstamos para las compras con órdenes de compra. La gente iba al comercio, elegía el par de zapatos, venía a ANDA, pedía la orden de compra por X pesos y así volvía al comercio. En aquel momento empezó la tarjeta de crédito y la gente decía, el afiliado no se va a adaptar. Y era un problema si el afiliado no se adaptaba. El afiliado se adaptó fantástico y la organización creció muchísimo con eso. Pero es una cosa que está como en el ADN de ANDA. Siempre el afiliado, el trato con el afiliado yo creo que es como el sello más distintivo. ¿Qué suple ANDA para alguien que vive en el Uruguay, que tiene su salud cubierta, digamos universalmente sería así, ¿no? Después de, claro que hay excepciones. Tiene de pronto, hay algunas fallas grandes en el Uruguay en salud, que por ejemplo es toda la parte odontológica, que es muy costosa, que creo que ustedes la han enfocado mucho. ¿Por qué siguen siendo afiliados de ANDA? Digo, no sé si me explico. Sí, perfecto. Si tenés todos esos otros servicios. Sí, te cuento. ANDA es una institución que tiene 83 años en el país. Y tenemos muchos afiliados. Por ejemplo, tenemos 36.000 garantías de alquiler. Una garantía de alquiler es una cosa que no se consigue así nomás, y para el afiliado, para la persona que está buscando una vivienda, tener un respaldo como el que da ANDA para la garantía de alquiler es realmente una cosa fantástica. El servicio odontológico, por ejemplo, es una cosa que nosotros tenemos 39 clínicas en todo el país, tenemos más de 80 sillones odontológicos, excelentes profesionales. Este año se obtuvo la certificación en calidad ISO 9001-2008 en el servicio odontológico de Colonia y el de Paysandú. Y ahora se está trabajando en el de Melo y en el de Maldonado. Son servicios de excelentísimo nivel y que están al alcance de los afiliados, digamos. ¿El afiliado qué paga? Paga una cuota. Y esa cuota le da derecho a todos estos servicios. Después se paga, por supuesto, los tickets o lo que corresponda de cada servicio. Tenemos una clínica médica que acá en Montevideo es excelente y es modelo, y mucha gente, yo por ejemplo, pido hora para ir al médico ahí, porque en definitiva tenemos FONASA y la mutualista, pero acá tenemos especialistas que de repente conseguís hora en la misma semana para un especialista que es grado 5. Sí, sí. Entonces, son servicios de muy buen nivel, todos. Eso deberían hacer los cuota. políticos, ¿no? ¿No? Y no ir a privados, sino ir a los hospitales. Sí, en realidad puede ser que sea. No sé. Siempre me pregunté que uno dignifica, el servicio. Sí, yo considero que bueno, lo tengo que usar. Claro, si yo considero y lo vendo, o sea, lo vendo no, en el sentido de si lo ofrezco como lo mejor que puedo dar para la otra persona soy yo misma. Entonces lo debería utilizar. Bueno, nosotros en ANDA eso lo aplicamos y lo hacemos. Eso me parece interesantísimo. Lo aplicamos y lo hacemos, y la verdad que los servicios son excelentes. Son muy buenos. ¿Alguna anécdota que te haya marcado de alguien que haya venido a pedir un crédito? Porque creo que tienen de todo. Tenemos de todo. Gente que a veces va a solicitar
el préstamo de la o sea, el dinero de la diaria, ¿no? Viene a ¿Cómo pedir es? préstamos para pagar el boleto, o para, bueno, o para pagar la pizza en el bar. Eso no me pasó a mí, pero me acuerdo que una vez vino un afiliado que necesitaba los 250 pesos para pagar la pizza en el bar. ¿Y eso se lo dan? Sí. En general se trata de solucionarle al afiliado, no es algo que... O sea, no hay que hacer consultas por eso. Digo, los funcionarios que atienden un pedido así. Los funcionarios que atienden, o sea, las personas tienen un límite de crédito, tienen un crédito asignado, digamos. Sí. Dentro de ese límite pueden tomar el dinero sin problema. Saliendo de ese límite hay distintos niveles de autorización. Y bueno, y hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, obviamente. Porque nosotros, en definitiva, tenemos 254.000 afiliados, tenemos que defender, en definitiva, la economía de todos, la economía de la institución, y bueno, no podemos hacer cualquier cosa. Pero siempre hay alguna cosa que se hace. Me acuerdo el de la pizza, que esos argumentos que uno le parecen insólitos. Insólitos, porque podía pedirlo y no haber argumentado para qué era, ¿no? No, porque si no le tocaba, entonces su argumentación venía por ese lado. Por ese lado, porque no le tocaba, no le alcanzaba el crédito. El Banco Central del Uruguay, en este pasaje que ha tenido ANDA a la tarjeta magnética con un prestador internacional, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos tarjetas ahora. Tenemos una tarjeta que es esa del año 99, que es la tarjeta de crédito ANDA. Que se hizo el cambio del 2000. La que se hizo en el cambio del 2000, que es una tarjeta que funciona fantástico y hace muchos años que ya está en la plaza, como un jugador más, digamos, dentro de lo que son las tarjetas de crédito. Y además ahora hicimos recientemente, la semana pasada en realidad, el lanzamiento de una tarjeta prepaga. La tarjeta prepaga, para hacer eso, constituimos una sociedad anónima para ser emisores de dinero electrónico. Porque como asociación civil no podíamos ser emisores de dinero electrónico. Y nosotros queríamos ser emisores de dinero electrónico para tener un instrumento para ofrecerle a nuestros socios para que pudieran incorporarse a la ley de inclusión financiera con un instrumento que nosotros les ofrecíamos. Nosotros, cuando se votó la ley de inclusión financiera, bueno, vimos cuál era la realidad y bueno, y había una situación de que todos los uruguayos vamos a tener que cobrar los sueldos o jubilaciones a través de un medio de pago electrónico, y hicimos un estudio entre nuestros afiliados y vimos que había un porcentaje muy grande de afiliados que no estaban bancarizados. Y que además estaban en lugares lejanos, donde de repente ni siquiera había bancos. Entonces vimos que teníamos ahí una oportunidad y a su vez una responsabilidad para tratar de acercar a esos afiliados nuestros a la ley de inclusión financiera y todos los beneficios que la ley pueda traer. Lo que buscamos fue acompañarlos en ese proceso de inclusión financiera para que, conociendo precisamente la calidez con la que nosotros atendemos y el tiempo que le dedicamos a los afiliados, que es algo bien interesante, ofrecerles también un instrumento para esto. Bernini, que está en INACOP, Gustavo, que fue diputado por el Partido Socialista hasta el periodo pasado, veía había gente de cooperativismo también. Sí, esa Graciela Fernández. Claro, como un triunfo. ¿Se define como una cooperativa? ANDA no es una cooperativa, es una asociación civil sin fines de lucro, pero tiene un sistema que es similar al de las cooperativas. No es exactamente una cooperativa, pero sí nos sentimos cercanos al cooperativismo. Por lo menos yo te puedo hablar desde mi administración, o sea, desde el primer momento en el que yo estuve al frente de la institución, siempre me pareció importante estar cerca del cooperativismo, porque tanto las cooperativas como nosotros, que somos asociaciones sin fines de lucro, somos organizaciones de la economía social. Y en definitiva ellos se acercaron a nosotros porque se está estudiando crear una ley de economía social y solidaria
y la gente del cooperativismo está involucrado en esa creación, digamos, y bueno, y nos invitaron a nosotros porque nosotros somos una experiencia de algo que funciona colectivamente, o sea, somos una asociación que trabaja también, igual que ellos, para de alguna forma transformar la sociedad. Y bueno, desde ese lugar muchas cosas en común, por eso estamos trabajando tan cercanos. Juntos. Sí. Ya venimos, vamos a la última pausa. Elisa, ¿qué desafíos tienes como persona, como mamá, como ciudadana, como, bueno, en tus múltiples roles, pero además presidenta de una organización que llega a 254.000 individuos, que si uno multiplica por 4, porque se asiste también de la familia, ¿no?, de la cobertura, estamos en 500, 600, 700.000 personas. Es mucha organización para impactar en la sociedad, ¿no? La verdad que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio estar en un lugar donde uno puede hacer tanto por la sociedad. Porque uno tiene la posibilidad, estando en la presidencia de una organización como esta, de, en definitiva, influir, y yo aspiro a que sea positivamente en los 1.300 funcionarios que tiene la organización, en sus familias y en los 250.000 afiliados y sus familias. Por eso trabajamos con tanta responsabilidad y tanto empeño en darles oportunidades y en seguir acompañándolos. Porque bueno, como uno hace con los hijos, que en definitiva la aspiración es a lo mismo, a que construyan su futuro, tengan carrera, tengan su familia y sean felices. Y yo quiero lo mismo para los funcionarios y quiero lo mismo para los afiliados. Y para eso hay que acompañarlos, delinear estrategias. Nosotros nos estamos proponiendo hacer una nueva modernización, así como en el año 98 sacamos la orden de compra y pasamos a la tarjeta de crédito, y eso nos permitió tener este crecimiento que tuvimos, que pasamos de 65.000 socios a 250.000 en 20 años. Bueno, yo creo que estamos de nuevo ante un escenario en el que tenemos que volver a dar un salto grande en lo que es modernización, y no solamente desde el lado de la tecnología, sino lo que hoy son las empresas más modernas, las empresas que tienen la responsabilidad social no solo para adentro y de figuritas, sino no solo para afuera, digo, y de figuritas, sino para adentro. Las empresas B. Las empresas B, por ejemplo. Las empresas B. Hace una semana atrás, una semana atrás, estuvimos con Giselle de la Mea, que es fabulosa, lo que exige y cómo hace pensar esto de las empresas B en la inclusión del trabajador, en el bienestar de la sociedad y en el equilibrio ecológico, porque son muchas patas. Todo eso está todo conectado, y en definitiva eso es lo lindo, ¿no? Cuando yo te decía que, bueno, en esas reuniones en el cooperativismo hablábamos de transformar la sociedad, y es una manera diferente de hacer empresa. Nosotros somos una empresa diferente y tenemos esa responsabilidad para nuestros socios, para la sociedad y también para la interna, ¿no? Para nuestros funcionarios, y bueno, y en eso estamos abocados. ¿Qué te impacta más de la sociedad? Ya que en estos días ha estado tan revolucionado todo, la opinión pública y también la oposición y el gobierno con el tema de la seguridad. ¿Es un tema que te desvela? ¿Es un tema que te preocupa? Sí, creo que a todos nos preocupa, sobre todo porque andamos, a mí me gusta vivir inserta en la sociedad. Entonces, mi hijo vuelve en ómnibus del colegio, lo llevamos porque entra a 7:30 de la mañana, pero digo, se maneja en ómnibus, mi hijo chico, el de 14, y bueno, ya le ha pasado más de una vez de haber tenido algún incidente desagradable, pero nosotros queremos que siga siendo así, porque todos somos parte de la sociedad, y creo que tenemos que vivirla de esa manera. Yo, lo que a mí más me preocupa, más me desvela o más me gustaría incidir, y he tratado de hacerlo dentro de lo que son mis posibilidades, que gracias a Dios ahora son muchas, es el tema de la educación. A mí me parece que la educación es trascendente,
que la educación es lo que de verdad hace el cambio. Hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia. Y porque aumentaron mucho los ni, ¿no? Ni estudia ni trabaja, aunque se desmiente esa cifra, pero sí. Sí, pero hay una cuestión que viene más como de la actitud, ¿no? Y bueno, y hay muchas experiencias de enseñarle a los jóvenes no solamente a estudiar, sino a tener una buena actitud de trabajo. Son el valores... respeto hacia los mayores o hacia el diferente es un tema muy fuerte. El otro día leía en Facebook un comentario de una señora donde le tocaron timbre. Entonces pensó, el rinraje llegó, no había nadie. No sé, ¿lo leíste? No. Bueno, y cuando ve que eran dos chicas corriendo, pensó que nada, que era un juego, pero las chicas se dan vuelta y empiezan a insultarla. Entonces ella después, no sé si toma el auto y va hacia ellas y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué el insulto? ¿Por qué? Porque es así, porque nosotras nos manejamos así. Entonces, una señora con mucha tolerancia, con mucho amor, ¿no? Queriendo de alguna manera influir, pero dando también la noticia de que hay bastante mala educación y poco respeto. Sí, hay una cosa rara en la sociedad que, bueno, creo que todos tenemos que trabajar para mejorarla, y yo creo que el secreto es la educación. Por ahí entonces va a caminar ANDA. ANDA en realidad tiene un programa de becas para hijos de afiliados. Nosotros también estábamos trabajando mucho a nivel interno de lo que es la organización en planes de capacitación para los funcionarios. Nosotros realmente creemos que nuestros funcionarios tienen que estar bien preparados, porque de esa manera pueden atender mejor a los afiliados. Es como que es una cosa que se va propagando, ¿no? Es como ¿Y entonces tienen cursos o contracursos dentro de los horarios? ¿O cómo? Tenemos cursos dentro de los horarios. Hicimos este año un centro de capacitación en la planta alta de nuestro local centro, ahí en 18 de julio y G. Hicimos un centro de capacitación que tiene una parte como un aula y otra parte que es como un laboratorio con computadoras para que los funcionarios puedan operar los sistemas y aprender, digamos, con lo que se llama hands-on, o sea, metiendo las manos, haciendo talleres. Y eso es algo muy bueno porque le da mucha seguridad al funcionario de qué es lo que tiene que hacer con estos programas que salimos nuevos este año, que bueno, lo de la tarjeta prepaga que estuvimos comentando y un préstamo de nómina que sacamos en agosto. Los funcionarios fueron, se capacitaron ahí. Eso le da mucha seguridad al funcionario y eso le permite darle también un mejor servicio al afiliado. Nosotros realmente creemos en la capacitación y en educación, y bueno, estamos tratando de apoyar eso. Hay todavía empresas que son muy nobles en el trato con sus dependientes, con sus funcionarios, pero que tienen algunos esquemas antiguos, como pasar horas sin hacer nada, cumplir las 8 horas a rajatabla porque sí. Es un tema que se está moviendo en el mundo. Se está viendo que la gente es más creativa y más eficiente cuando y le da más a la empresa cuando puede estar el tiempo exacto y no cumplir esas 8 o 9 horas cuando no hay lo que hacer, ¿no? Sí, a ver, con respecto a ese tema, yo tengo como dos visiones que son un poco encontradas. Por un lado, cuando tú tenés una organización como esta que tiene público de 9 a 18, alguien tiene que cumplir el horario. O sea, alguien tiene que estar ahí. Entiendo, sabía que esa era la respuesta inmediata. Eso es así. Sí. Hay otras áreas, o mismo dentro hay de repente épocas del mes, de otras áreas de la organización. Bueno, yo que vengo del área de informática, que claramente hay un tema de rendimiento. Bueno, si las cosas se pueden resolver en otro tiempo o se pueden resolver en menos tiempo, de repente uno podría tener otras flexibilidades. Yo creo que hace mucho a la madurez de la organización y a la madurez de las personas que trabajan en la organización, porque
A mí me ha pasado de repente tratar de tener cierta flexibilidad y es como con los hijos. Hay uno que le podés dejar solo porque ya es que llega y se sienta y hace los deberes, claro. Y hay otro que tenés que estar arriba. Sí, es como que no es para todos igual. Claro, pero tú que venís del mundo del software, ¿no? Sí. Donde la creatividad no se acompasa necesariamente con el tiempo, porque le puede llevar el acto creativo o la investigación, lo que fuera, días, semanas o minutos. Entonces es como, yo creo que como una variable que hay que acomodar, sí, ¿no? Lo que sí se necesita y es fundamental para la vida, digamos, de la organización, es que las personas trabajen a gusto, que trabajen cómodas, que tienen que estar motivadas, tienen que venir contentas a trabajar, tienen que saber que están en un lugar que las contiene, que tienen el apoyo de las personas que están alrededor. Eso es lo más importante. En definitiva, se trata de confianza. Hay que generar un ambiente de confianza donde la gente pueda expresarse. Y en ese ambiente de confianza, capaz que se puede pedir, hoy me tengo que ir más temprano porque mañana voy a llegar más tarde, o tengo la clase abierta del nene, o lo que sea. Pero sin un ambiente de confianza, si la gente trabaja con miedo, a disgusto, incómoda, y el acto creativo desaparece. No ocurre. No ocurre. No es. Confianza viene de con fe. Sí. Y vamos a brindar. ¿Por qué brindarías? Brindaría por los uruguayos, por nuestra sociedad, para que podamos seguir creciendo y bueno, y no tener que seguir hablando de cosas tristes, sino que podamos hablar solo de cosas lindas. Por la creatividad, por el empeño, por las mujeres, por la confianza. Salud con vinos H. Stagnari. Probemos porque no está bueno. Está buenísimo, quiero decir, buenísimo. No está bueno no brindar. Y también te llevas de CTC Olmos estas tacitas muy coquetas que seguramente van a ser para tu oficina con los diseños de Páez Vilaró, para que recuerdes que ellos, sí, una cooperativa, dicen que lo que hacen está hecho con muchísimo orgullo por sus manos. Qué lindo, bueno, muchas gracias, Raquel, la verdad que fue un placer. Fue un placer conocerte y tener esta conversación contigo. Gracias.